¿Cómo hicieron otros países en la Tierra que estaban enfrentados de tal manera, de tal forma, con tanta virulencia que terminaron en guerras, siglos y siglos de guerra? Vemos acá a la vieja Europa, que ahora es una unidad, la Unión Europea, de paz, de progreso, de trabajo, con divergencias, con infinidad de problemas, pero con el tema central solucionado, la paz interna entre europeos, la paz entre Alemania y Francia, entre alemanes y franceses, que desde el siglo XVI se enfrentaron en innumerables guerras, que culminaron con la Primera y Segunda Guerra Mundial, 20 millones de muertos, 60 millones de muertos, la paz de ingleses con franceses, italianos con austríacos, infinidades de guerras que terminaron en algún momento en acuerdos, tratados, paz, comercio, crecimiento, bienestar para sus poblaciones. ¿Cómo hicieron esos países? ¿Cómo podríamos hacer los argentinos? ¿Qué piensas si te dijera que América Latina podría haber sido una superpotencia mundial? Una con la capacidad de cambiar el curso de la historia, como solo pueden hacerlo países como Estados Unidos, Rusia o China. Para lograrlo, solo necesitarías una cosa: unir a todos sus países en un solo estado. ¿Cómo se convertiría esta supernación en una potencia económica? ¿Sería una democracia o una dictadura? ¿Y por qué ningún país del mundo se atrevería a confrontarnos? América Latina se extiende por todo nuestro continente, desde el norte hasta el sur. Incluye 19 estados soberanos y un territorio independiente, y la mayoría de ellos son considerados países en vías de desarrollo. Existe cierto debate sobre qué es exactamente América Latina. Para este escenario, nos limitaremos a los países donde se habla predominantemente el español y el portugués. Muchos líderes han tenido la ambición de combinar los países latinoamericanos para formar una nación más grande y poderosa. Ya lo sabes, el más famoso de ellos fue el mismísimo libertador Simón Bolívar. Este prócer venezolano lideró la lucha por la independencia de la corona española en gran parte de la región y estaba convencido de que unir a América Latina sería vital para su integración exitosa, tanto política como económica, con las demás potencias del mundo. ¿Por dónde habría empezado? Bueno, el primer paso necesariamente habría sido convencer a las élites poderosas de cada país de la conveniencia de la unión. Con suficientes concesiones, acuerdos y compromisos, las clases y familias más ricas podrían haber sido persuadidas. Seguramente, el libertador habría sido designado como el primer presidente o primer ministro de esta unión. Si esto se hubiera mantenido hasta hoy, el superestado americano sería una de las naciones más grandes del planeta, extendiéndose desde la frontera con Texas, en el norte, hasta Tierra del Fuego en el sur, incluyendo también a las islas del Caribe. Es decir, un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados en total, más grande que Estados Unidos y Canadá juntos. ¿Y qué región seríamos? Las asombrosas pirámides de México y América Central, la selva amazónica brasileña, las fabulosas costas de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, la cordillera de los Andes desde Chile hasta Colombia, los glaciares de Argentina, los pastizales tropicales de Venezuela, los desiertos de Chile. Esto es solo una pequeña muestra de la diversidad geográfica y atractivos de nuestra supernación, rica en recursos naturales y tierras cultivables. Nuestro potencial para el turismo, la agricultura durante todo el año y la industria serían la envidia del resto del mundo. Y tanto el 8% de la humanidad, así como el 8% de su Producto Interno Bruto, nos pertenecería. Eso es alrededor de 660 millones de habitantes. Seríamos una de las sociedades más diversas del planeta. Una nación con una asombrosa abundancia de pueblos, tradiciones y culturas. Los idiomas oficiales de esta supernación serían el español y el portugués, así que los documentos públicos se imprimirían en ambos idiomas, y las escuelas serían bilingües. Con semejante biodiversidad y con la capacidad de nuestra mano de obra, podríamos convertirnos en una superpotencia económica, igualando o superando a Estados Unidos y China.
Seríamos exportadores de productos básicos como tabaco, carne vacuna, maíz, trigo, frutas, frijoles, verduras, azúcar. ¡Ay! La lista es eterna. El planeta entero se sentaría a negociar con nosotros, que seríamos un verdadero gigante de la producción alimenticia. Brasil solo ya lidera la producción mundial de café, cosecha una cuarta parte de los cítricos mundiales, tiene más de una décima parte de todo el comercio de ganado y produce el 12% de la caña de azúcar. Además de ser una de las 20 economías dominantes del planeta, gracias a sus enormes reservas minerales de hierro y aluminio, integrado a un territorio mayor donde compartiría estratégicamente sus recursos, el poderío económico de Brasil sería aún mayor. Imagina lo que podría hacer junto con Venezuela, que tiene en su poder las mayores reservas de petróleo del planeta. Naturalmente, América Latina tendría su propia moneda común, al igual que la Unión Europea, algo que haría a la región más atractiva para el comercio internacional. Entonces, parecería que esta supernación latinoamericana, de mantenerse unida y administrada con éxito, cumpliría el sueño de Bolívar y sería una superpotencia próspera y democrática. ¿Cierto? Estamos tratando de dilucidar en esta serie de programas, ya hablamos de la inflación en su momento, cómo hizo Israel para salir, cómo hizo Finlandia para mejorar, para salir de su inflación Israel, cómo hizo Finlandia para mejorar y establecer un estándar altísimo en materia educativa, siendo que fue un país originariamente pobre y no de primer nivel en esta materia, y lo logró. Y en general coinciden los diferentes casos con que se discute mucho adentro del país, se establecen algunas prioridades, se las acuerda entre la amplia mayoría del espectro político y después se las mantiene en el tiempo, con mayúscula de política de Estado. En materia de relacionamiento con el mundo, muchos países siguen este camino también. Sí, absolutamente. Vos sabés que a los dos países sobre los cuales vos estuviste trabajando en esta serie de programas, Israel y Finlandia, viajamos con Horacio, justamente en el caso de Israel, a ver cómo habían logrado ese gran acuerdo nacional para luchar contra la inflación a mediados de los 80, y en Finlandia para ver la educación. Y en los dos casos, como vos bien decís, son políticas de Estado. Y los países que crecen, se desarrollan a largo plazo, también tienen una política exterior de Estado que no cambia con gobiernos circunstanciales y que está absolutamente vinculada a la estrategia de desarrollo de esos países. Esos países empiezan por preguntarse, ¿de qué forma tal país se va a integrar al mundo? Por ejemplo, Argentina. ¿Cuál va a ser la integración productiva con el mundo? ¿De qué forma la política de Estado, la política exterior, va a generar oportunidades de empleo para los argentinos? Y a partir de ahí se estructuran relaciones con el mundo, con economías complementarias, con mercados posibles, con socios geopolíticos estratégicos. Y es siempre una combinación de intereses económicos y valores. La Argentina de estos últimos años, del gobierno del presidente Fernández, confundió esa noción de política de Estado y trató de utilizar la política exterior para la política interna del país, que es algo que es absolutamente no recomendable. Y entonces le nubla el criterio, el prejuicio ideológico, la preferencia personal. Vos fijate en la relación con Brasil, por ejemplo, probablemente el socio estratégico más importante de la Argentina, se deterioró en los años del presidente Fernández porque había un presidente del otro lado que no era de la familia ideológica. Por su mala relación personal casi con Bolsonaro. Exactamente. Debo decir también que el presidente Bolsonaro también tuvo diferencias personales era mutuo, digamos, ¿no? Pero las relaciones entre Argentina y Brasil, Luis, nunca pueden depender de la preferencia personal de quien circunstancialmente gobierna. La semana pasada, durante la reunión bilateral que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario mexicano, López Obrador, el estadounidense empezó la sesión diciendo: ya no hay política del buen vecino, ya no usamos lenguaje como el de nuestros amigos del sur. Ustedes son un país igual a nosotros, nuestros países están en pie de igualdad y la relación emergente se basa en el respeto mutuo. Biden dijo algo que parece obvio desde hace décadas, pero que distintos presidentes mexicanos han ignorado.
México y Estados Unidos no son países amigos, son socios comerciales y tienen una de las mayores integraciones económicas del mundo. Son países cuyas sociedades fronterizas están estrechamente ligadas a través de años de historia compartida. En términos generales, la reunión fue positiva para el presidente y la comitiva mexicana. Las críticas en general coinciden en ese sentido, pero la realidad es que no sabremos la trascendencia de los acuerdos alcanzados hasta dentro de unas semanas y podemos prever que habrá sorpresas. Porque no importa lo que diga Biden, la realidad es que no somos países amigos. La convivencia siempre ha sido compleja. El principal objetivo de Estados Unidos es tener una frontera sur segura, mientras que para México significa la relación internacional más importante e influye en casi todas sus decisiones de política exterior. Por eso son tan relevantes las reuniones entre los presidentes de ambos países. México tiene una posición geográfica estratégica, no solo porque la cercanía con Estados Unidos facilita el comercio con el mercado más grande del mundo, sino porque ser vecinos de la primera potencia mundial ha determinado sus posiciones ante los asuntos del planeta. Desde 2005, estas reuniones son conocidas como Cumbres de Líderes de América del Norte y participan, además de los presidentes de Estados Unidos y México, el primer ministro de Canadá. Durante la última reunión que sucedió la semana pasada, se acordó que la prioridad de los tres países es trabajar de manera conjunta para terminar con la pandemia de COVID-19, generar una recuperación económica incluyente, equitativa y que atiende el cambio climático, además de promover la equidad de género, racial, étnica y social para beneficio del capital humano de la región. El presidente López Obrador planteó temas relevantes como la necesidad de buscar el desarrollo regional en conjunto y analizar la demanda de mano de obra en Canadá y Estados Unidos para abrir el flujo migratorio de manera ordenada. Con lo que sabemos hasta ahora, se evitaron temas que parecían incómodos para la delegación mexicana, como la reforma eléctrica que quiere el presidente López Obrador y que ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos. Pero más allá de los acuerdos de la cumbre, la relación con Estados Unidos seguirá siendo prioritaria para México. El Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, y su antecesor, el TELECAN, han sido las tablas de salvación de la economía mexicana en las últimas décadas. Y ni qué decir de los miles de millones de dólares que envían las y los paisanos a través de las remesas y que desde hace años son la principal entrada de divisas desde el exterior. Sin ellas, las crisis económicas, como la que desató la COVID-19, habrían sido mucho más difíciles para miles de hogares. Haciendo eco de las palabras del presidente Biden, el gobierno mexicano tendrá que asumir que ya no es el amigo del sur, que nunca lo fue, y que la relación con Estados Unidos está llena de contradicciones e intereses económicos, militares y políticos. Para poder entender un poco más en profundidad este tema, el caso mexicano en su relacionamiento con Estados Unidos y esta decisión casi unánime de los mexicanos de no modificar en demasía las condiciones, las características de esta relación con Estados Unidos, hemos convocado a una especialista, a Lara de Alvear, politóloga, periodista, corresponsal de El Heraldo de México. ¿Te calificabas o te presentabas recién, Lara, como Argenmex? ¿Qué significa ser Argenmex? Bueno, muchísimas gracias en principio Al por la contrario. invitación, por el espacio, Luis. ¿Y qué significa ser Argenmex? Argenmex en principio somos las personas que hemos nacido en los años 70 o que hemos crecido en los 70 en los exilios de nuestros padres. Ok. Eso. Argentinos exiliados en México. Sí. Lara, de ahí viene. De ahí viene el Argenmex. O sea, Pero hoy también sos muy existe- mexicana. Soy muy mexicana. Mi primera patria es México, así que en el corazón, en la identidad, absolutamente ¿En los llevo la mundiales bandera. por México o por Argentina? Por Francia. Sí. No me gusta el fútbol, así que, pero hincho por los dos. Ok. Hincho por los Ok, dos y ok. quiero muchísimo a los dos. Muy bien. El planteo lo escuchaste recién, es Sí. decir, ¿cómo los mexicanos digirieron esa relación con el gigante, bendición y maldición al mismo tiempo?
Entendiendo la cercanía y la hermandad y los socios que deben ser en la región, ¿no? México y Estados Unidos por 200 años llevan una historia de acuerdos en donde cada uno de ellos ha ido perfeccionándose de a poco hasta llegar al que tenemos actualmente, que es México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, se ha entendido, ¿no? La sociedad en parte ha entendido, quedan, como en todos lados, quedan rezagos y núcleos duros de resistirse un poco, ¿no? Pero bueno, cuando se ven los números en la macroeconomía y demás, se entiende que es un socio totalmente estratégico. Es imposible imaginar otra relación o una confrontación con los Estados Unidos. Es imposible, es imposible. Bueno, y en el caso mexicano hay que recordar, basta recorrer la mitad oeste de los Estados Unidos y tomar nota, prestar atención a los nombres de las ciudades, de los estados, todas en español, sí. Todos nombres hispánicos. ¿Por qué? Porque eso era colonias españolas anteriormente y después México, cuando México se independiza. Claro. Perdido todo eso en guerras entre Estados Unidos y México, la independencia de Texas, primero, la incorporación de Texas como estado de la Unión Americana, California, Nuevo México, sí, Nevada. Sí. ¿Cómo hicieron otros países para resolver problemas que los argentinos no conseguimos resolver? En materia de política internacional, de relaciones exteriores, muchos países han logrado
desarrollar verdaderas políticas de Estado que excluyen de la discusión política interna ciertos temas, ciertos asuntos y los transforman en decisiones que se mantienen en el tiempo independientemente de quien ejerza el poder político en cada momento. Los argentinos en política exterior claramente no tenemos o no gozamos de esta circunstancia. Para tratar de profundizar un poco en este tema y en esa posibilidad de si los argentinos podríamos, en materia de política exterior, desarrollar políticas de Estado, hemos convocado a un especialista y a alguien con vastísima experiencia, el embajador Jorge Forí, ex canciller de la República Argentina, ex embajador en Portugal con recurrencia, ¿se dice? Concurrencia. Concurrencia, con concurrencia en Cabo Verde y embajador en Francia, sí, nada más ni nada menos. Gracias, Jorge, por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación. ¿Podemos tener políticas de Estado en materia de relacionamiento con el mundo, de política exterior? A ver, todos los países pueden tener políticas de Estado, en general del proyecto nacional, no necesariamente de la política exterior. Si bien en Argentina nos cuesta acordar algo en común en cualquier plano que sea, incluyendo la política exterior, siendo, y esto es una opinión personalísima, que los argentinos no le prestamos tanta atención al escenario externo, al mundo. Tiene que ver con nuestra propia historia, tiene que ver con nuestro lugar geográfico. Sin embargo, desde hace algunos años, pero particularmente en estas últimas 2 décadas, la desatención de Argentina del mundo nos hace pagar precios que nos afectan a todos los argentinos. Porque hoy que somos un país deseoso de recibir divisas por comercio y tener un comercio dinámico y creciente, el mundo comercia con sus socios. El espacio europeo, las pertenencias al ALCA, el mundo asiático, y nosotros nunca se sabe a quién queremos pertenecer ni con quién queremos asociarnos, y por lo tanto nuestro comercio adolece de esa falta de pertenencia. Tiene su costo. Muy grande, muy significativo, y la verdad que tenemos que aprender a tener una adhesión. Una política de Estado en materia de política exterior requiere, como en todos los otros planos, que las fuerzas políticas y la sociedad se pongan de acuerdo en que eso es lo deseable y que lo queremos mantener por un cierto tiempo. Tuvimos algún periodo, hace más de 100 años, que tuvimos una etapa en la cual la sociedad argentina quería crecer, parecerse al mundo europeo de punta de aquel momento. Lo logramos, lo hicimos. Cambiaban los presidentes y se mantenía el mismo. La línea exterior, nadie cuestionaba, no sé, por decirlo, entre 1905 y 1920, si queríamos tener muy buenas relaciones con Francia, con el Reino Unido, con los países europeos, inclusive con los Estados Unidos, que eran una potencia recién emergente, en ascenso. Bueno, pero no había un cuestionamiento de la sociedad argentina, mientras que en las décadas finales del siglo XX, por una ideologización de nuestra sociedad, o estábamos con los Estados Unidos o éramos archienemigos del tío Sam. Y unos decían, no estemos cerca de Brasil, tampoco cerca de Chile, adhiramos a Brasil y a Chile. Ahora, es casi una irresponsabilidad ideologizar el relacionamiento de un país con el extranjero. Totalmente, y hemos probado el costo que eso tiene. Claramente, México no lo hace. Y mirá que si... Yo diría que México lo ha superado en el último tiempo. Tendría para hacerlo, ¿no? Sí. A ver, los que se pusieron de acuerdo en última instancia ahora para esta etapa fueron Trump y López Obrador. Sí, señor. 2 miradas diferentes, pero distintas, que comparten un espacio y una mirada geopolítica donde México reconoce el peso que tienen los Estados Unidos globalmente y sobre todo el peso que tiene como vecino, y reconoce además que tiene más del 25% de su población viviendo dentro del territorio de Estados Unidos, trabajando dentro. Las remesas. Y las remesas, que son singularmente importantes. Remesas y comercio con el vecino del norte son sumamente importantes, y eso da como un marco de, no llamaría pertenencia, pero los límites del disenso. Decir que el Mercosur, también conocido como Mercado Común del Sur, es una iniciativa de integración regional iniciada en el año 1991 por 4 naciones suramericanas: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
También mencionar que el propósito es afrontar de manera conjunta y coordinada la crisis económica que aquejaba esas latitudes desde finales de la década de los 80. Pero hay más que debemos saber sobre el Mercosur, así que sigamos aprendiendo más datos sobre el Mercosur. Porque también decir que posteriormente se han sumado como miembros plenos otras naciones como Bolivia, Venezuela y se han asociado también al Mercosur los países de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana, Surinam, México y también Nueva Zelanda, que participan como estados observadores. Otro dato que debemos mencionar es que el Mercosur se ha convertido en un sector de importancia económica mundial a partir de la implementación de una zona de libre comercio y goza de gran relevancia geopolítica en América Latina y el mundo, considerando además que dos de sus miembros, es decir, Argentina y Brasil, son parte del G20. Pero continuemos hablando un poco más sobre este Mercosur, en este caso hablar sobre su proceso de formación. Decir que en su fase inicial la integración respondía más a razones económicas y de tipo comercial, y lo que se buscaba era disminuir los aranceles e impuestos que existían en sus fronteras. También cabe destacar que en realidad al ir evolucionando se ha logrado avanzar en otros aspectos como la salud, trabajo, cultura, educación y temas de residencia. Y decir que estos avances en estos aspectos tenía como objetivo el fortalecimiento de la economía y lograr la mejor integración entre los ciudadanos de los países que la forman. Y por último decir y resaltar que por consiguiente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron los que iniciaron este acuerdo en el año 1991 cuando firmaron el Tratado de Asunción, donde se determinó que se debería formar el Mercosur el 31 de diciembre de 1994. Continuemos hablando sobre los objetivos del Mercosur. Bueno, entre sus objetivos se buscaba que los bienes y servicios y factores productivos de cada país pueda circular libremente sin tener que pagar derechos aduaneros y tarifas de circulación de productos. Otro de sus objetivos es el establecimiento de un impuesto externo común y la ayuda de una política comercial común en cuanto a terceros estados, agrupaciones de estado y la posición en foros, ya sean comerciales, regionales o internacionales. El tercer objetivo es la relación de políticas monetarias y de sectores entre estados para garantizar óptimas condiciones de competencia entre ellos. Y el último objetivo que mencionaremos es que se busca lograr el fortalecimiento del proceso de cooperación, el cual requiere que los estados estén de acuerdo en cuanto a su legislación en las áreas. Pero continuemos hablando un poco más sobre este Mercosur, en este caso hablar sobre sus órganos principales. El primer órgano a mencionar es el Consejo del Mercado Común, es decir, un órgano superior integrado por los ministros de Economía y Relaciones Exteriores de cada país en cuestión. El segundo órgano es el Grupo Mercado Común. Este órgano se encarga del funcionamiento de las reuniones del Consejo Superior. El tercer órgano que mencionaremos recibe el nombre de Comisión de Comercio. Este órgano está integrado por funcionarios no ministeriales, el cual se encargan de la administración de los instrumentos comunes en cuanto a la política comercial de cada país. Y por último decir que entre estos tres órganos se logran llevar a cabo las políticas referidas y se generan oportunidades tanto comerciales como de inversión. Yo sé que la temática de este programa implica que esta es la salida, el camino, pero también creo que debemos entender los argentinos
que si no están estas condiciones, las de la política de Estado, la de la continuidad, la de la falta de rupturas políticas, sin eso también tenemos que salir adelante, porque si no, nos estamos poniendo nosotros un corset del cual va a ser muy difícil escapar. Quiero decir, ¿es mejor tener política de Estado permanente sobre temas que son centrales? Sí, es mejor. ¿Es probable que suceda en la Argentina de los próximos años? Y ahí ya no estoy tan seguro. Por lo tanto, creo que con el principio a mano, con el principio general como la mejor forma de llegar, tenemos que también desarrollar un pequeño espacio de flexibilidad para poder progresar aún sin estos grandes consensos. Porque hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes ya, Luis, se hablaba de la necesidad de estos consensos básicos. Y sin embargo han pasado décadas, 2 o 3 décadas, y sin embargo no hemos logrado esos consensos básicos en la mayoría de los temas. Por eso no quisiera ponerme en una especie de camisas de 11 varas y decir, si no logramos todas estas políticas de Estado, la Argentina no va a salir adelante, porque si no sería como una especie de mal presagio. Ahora bien, ¿en qué cuestiones de la política exterior Argentina tiene más chance de ponerse de acuerdo? Y ahí creo que tenemos el mejor ejemplo, por lo bueno y por lo malo, por los logros y por sus limitaciones, que es la cuestión Malvinas. Hace muy poquitos días, realmente horas yo diría prácticamente, la Argentina en su política exterior obtuvo un logro muy importante. La diplomacia argentina obtuvo un logro que es para todo el país, no es un logro de una bandería política, no es un logro ni siquiera de un gobierno, es un logro de un Estado, que fue introducir por primera vez en la historia de las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, un párrafo en una declaración de jefes de Estado, 60 firmantes, 33 latinoamericanos y 27 europeos, una cláusula, un punto específico que habla del conflicto de soberanía, de la disputa de soberanía en relación a las Islas Malvinas, y las denomina en español como Islas Malvinas. La Unión Europea toma nota, esa es la fórmula diplomática que se utiliza, toma nota de esta realidad y de este reclamo que realiza no solo la Argentina, sino toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es decir, los 33 países que integran la geografía de México hacia abajo, de Chile hacia el Caribe, todos los países, incluidos 13 países de habla inglesa, que son los ex territorios británicos, colonias británicas, le dicen a Europa, las Malvinas son argentinas y por lo menos le pido a ustedes que reconozcan que hay ahí una disputa de soberanía. Europa no toma una posición diciendo las Malvinas son argentinas, pero por primera vez en la historia dice en un documento firmado por los 27 jefes de Estado que integran la Unión Europea, hay una disputa de soberanía y queda grabado en el nombre Malvinas la necesidad de resolver este tema por fines pacíficos, por el diálogo diplomático, sin el uso de la fuerza, etc. Entonces, tuvo que ver en esto, Gustavo, el tema del Brexit, ¿no? Es decir, el hecho de que Gran Bretaña o el Reino Unido ya no sea parte de la Unión Europea. Tuvo mucho que ver, pero no fue lo único, porque si hubiese sido lo único y si hubiese sido automático, deberíamos haber logrado esto hace 3 años, que es cuando se produce el Brexit. Hace 3 años que el Reino Unido no integra la Unión Europea. Y sin embargo no habíamos logrado que en un documento firmado por ambas regiones quede claro que ahí hay una disputa de soberanía y que ya no se trate a las islas como un territorio de ultramar de un país europeo. Así era hasta hace muy poco tiempo. Cada vez que se firmaba un documento entre Europa y América Latina, las Malvinas eran considerado un territorio de ultramar de Europa por haber sido de uno de los países que integraban la Unión Europea. Pero quiero decirte esto, Luis, para que se entienda el punto. Ese logro es un logro, insisto, de una política de Estado, que es Malvinas. Nadie debería decir, esto es un logro de este gobierno, esto es un logro de una persona, o de 2 o de 10. Es un logro del país. Sin embargo, mientras en el Reino Unido las propias autoridades, me refiero al primer ministro, al canciller, decían que esto era una barbaridad, que no aceptaban lo que había sucedido, que estaba muy mal lo que hizo la Unión Europea, es decir, reconocían el impacto que esto había tenido, al mismo tiempo, algunos actores políticos en Argentina y algunos medios de comunicación subestimaban, desmerecían lo logrado, porque lo metían adentro de esta maldita grieta que tanto mal nos ha hecho,
Y entonces era como no reconocer el triunfo a un gobierno, cuando en realidad se trataba de una política de Estado. Por esta situación, Luis, es que no quiero encorsetarme tanto en la idea de que sin política de Estado no avanzamos, porque si no, no vamos a avanzar. Ojalá podamos tener política de Estado, ojalá tengamos 10 temas que podamos excluir de la batalla política electoral, ojalá que en la política exterior nos pongamos de acuerdo con que el Mercosur, la integración regional, la pertenencia a la América Latina y al Caribe, la buena relación con todos los actores del mundo, sin diferencias ideológicas, sino manifestando como prioritario los intereses nacionales, y que también la cuestión Malvina, todo eso que acabo de mencionar, queden fuera de la pelea, de la batalla electoral. Ojalá, pero si no sucede, Luis, tenemos que avanzar igual, porque si no nos estamos poniendo nosotros mismos una trampa mortal. Durante 28 años, 2 meses y 27 días hubo en Berlín un muro de casi 160 kilómetros que impedía la circulación de las personas. Para entender cómo fue que se tomó la decisión de construirlo, es necesario que nos remontemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido la gran derrotada en este enfrentamiento armado. Cuando terminó la guerra, los aliados impusieron las condiciones y hasta se repartieron el territorio teutón. En la conferencia de Potsdam, en 1945, se reunieron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido y establecieron los límites europeos, entre otras cuestiones. El territorio alemán quedaba dividido en 4 y cada región sería administrada por los aliados. A los 3 mencionados se sumó también Francia. Esta división se replicó en Berlín, la ciudad más importante. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a antagonizar como los 2 grandes modelos a nivel mundial: capitalismo y comunismo. Sus diferencias se reflejaron también en las regiones alemanas que cada uno administraba. En 1949 surgieron las 2 Alemanias. Por un lado, la República Federal Alemana, la occidental, que estaba formada por los territorios que habían administrado los países capitalistas. Por el otro, la República Democrática Alemana, creada a la luz del espíritu soviético. Berlín también quedaría dividida de esta forma. La parte occidental de la ciudad quedaría como un enclave dentro de Alemania Oriental. Berlín Oeste tenía una administración muy particular. No era parte legalmente de Alemania Occidental, aunque sí estaba integrada económicamente y tenía representación parlamentaria sin derecho a voto. Durante la década de 1950, Alemania Occidental tuvo una gran recuperación económica. Con el paso del tiempo, muchos de los orientales comenzaron a cruzar la frontera, que en rigor era artificial, ya que habían sido parte de la misma nación poco tiempo antes. Hasta 1961 se calcula que 1 millón de alemanes orientales emigraron hacia Occidente. Las autoridades comunistas de Berlín tomaron entonces una decisión extrema para cortar con la sangría. El 13 de agosto de ese año levantaron un muro que rodeaba a Berlín Oeste. Eran 45 kilómetros que la separaban de Berlín Este y otros 115 que la dividían del resto de Alemania Oriental. Del lado comunista de Alemania se conoció como Muro de Protección Antifascista, tal como lo promocionó el gobierno. En Occidente, en cambio, se lo llamaba Muro de la Vergüenza. Sin embargo, este muro tuvo una gran particularidad. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, el objetivo no era evitar una invasión externa o una inmigración masiva. En realidad, se buscaba cortar con la sangría de ciudadanos propios que dejaban el país. Es decir, un muro al revés, una barrera de contención para los propios habitantes. A pesar del muro, unas 40.000 personas lograrían escapar. Sin embargo, muchos no lo lograron. 250 fueron asesinados mientras buscaban cruzar, otros 200 tuvieron heridas de bala y 75.000 sufrieron arrestos previos a su huida. Erich Hobsbawm, por ejemplo, hace referencia al siglo XX corto, que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina con las caídas del muro y de la Unión Soviética. Francis Fukuyama, por su parte, hablaría del fin de la historia, ya que la democracia liberal de Estados Unidos se imponía al comunismo soviético. Esta tesis, sin embargo, luego se pondría en tela de juicio. Durante los días siguientes a que se derribe el muro, un grupo de artistas propuso dejar en pie una parte y pintar murales para que permanezca el recuerdo. Al día de hoy se pueden visitar varias de esas obras al aire libre y hasta hay trozos de muro desplegados por distintos lugares del mundo. Comenzaría entonces el proceso de reunificación, que culminaría casi un año después. Alemania volvería a ser una sola en 1990, con capital, claro, en Berlín. ¿Cómo hicieron otros países, otros pueblos
para resolver, superar problemas que los argentinos no logramos resolver, no hemos conseguido solucionarlos. Siempre se cita el caso del viejo continente, de Europa. Europa que durante siglos y siglos estuvo enfrentada en interminables guerras, conflictos. Primero entre feudos, después entre países, entre reinos, muchas veces entre parientes, reyes primos y coronas e imperios. Y, bueno, el caso paradigmático de Francia con Alemania, 500 años de enfrentamiento, dos cruentísimas guerras en el siglo XX, que estuvieron basadas básicamente en esa enemistad franco-alemana, y ahora socios casi simbióticos, casi hermanos siameses. Ya nadie concibe tener que ni siquiera parar cuando cruza la frontera, por ahí por Alsacia, supongamos, ni presentar un pasaporte, ni... Son prácticamente lo mismo, Francia y Alemania, y lo lograron en algunas décadas. Se ha hablado mucho, se ha discutido mucho de este tema en el mundo académico, pero hemos convocado hoy, en el mundo académico, desde lo político, pero hoy hemos convocado a Carola Lagomarsino, o Carole Lagomarsino, una franco-argentina, empresaria con intereses aquí en nuestro país, pero con una larga trayectoria y muchos años de tu vida pasados en Francia. Exacto. ¿Cómo se percibe desde el ciudadano común francés esta situación de que en los últimos años quienes eran los archienemigos durante siglos ahora son socios y amigos? Mira, yo, por ejemplo, yo me crié en Francia. Si bien nací en Argentina, me crié en Francia. Llegué en Francia al final de los años 70, pasando primero por Polonia. Obviamente no tengo recuerdos muy nítidos, yo era muy pequeña. De Polonia. Pero cuando llega era el final de la Francia de Giscard d'Estaing y la entrada de François Mitterrand. François Mitterrand marca un cambio radical porque después de 20 años de estar la derecha en el poder, llega François Mitterrand con todas las reformas que hizo François Mitterrand y realmente se respiraba ya, empezaba a respirarse como una atmósfera distinta, ¿no? Del liberalismo en el sentido francés, ¿no? Si bien nacionalizó muchas empresas, había otro clima, digamos. Y yo entré en Francia con ese clima, me naturalicé junto a mis padres franceses en ese clima. A los 14 años viví la caída del muro, que fue como una inmensa fiesta. Una gran emoción. Una gran emoción. Y por supuesto, no tengo un recuerdo muy nítido, porque yo era un adolescente, uno cuando es adolescente no está abocado a la política, pero sí recuerdo seguir a través de las noticias el paso a paso de la construcción de la Unión Europea, cuyos dos primeros partenaires fundamentales, como vos lo decís bien, eran Francia y Alemania, y todo empezó por ese acuerdo comercial, si mal no recuerdo, que era con el acero... Y el carbón. Y el carbón, exacto, la CK. Claro. No me acuerdo bien los... Sí, la comunidad del carbón y el acero. Exactamente. Ahí empezó, digamos, con esa unión, pero creo que detrás de esa unión comercial había, y sobre todo de parte de Francia, que era parte de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, un interés en conservar la paz. Porque, bueno, no se puede hacer buenos socios comerciales si no hay paz, y la fuerza de la moneda, ¿no? Principalmente, yo recuerdo muy bien después las integraciones que fueron bastante polémicas de países como España, Portugal, después Grecia, cuya moneda no era tan fuerte y había cierta reticencia de parte de los países más ricos de incorporar a los países más pobres de Europa. Exactamente.
Fíjate que el presidente Macri, de hecho, gobernó bajo 3 presidentes de Brasil. Dilma, Temer y Bolsonaro. Entonces, los países tienen en materia de política exterior algunas coordenadas que hacen a su política exterior como una política de Estado. No hay que ideologizar la política exterior. No, y no confundir valores con ideología circunstancial de quien gobierna. Por ejemplo, Argentina. A ver, distingamos. ¿Cuáles serían los valores que podría la Argentina ya establecerlos como políticas de Estado? Nosotros somos un país de una historia, una cultura y una idiosincrasia democrática, con reafirmación de una política de plena vigencia de los derechos humanos, y creemos que en la región latinoamericana es un continente de paz, entre otras cosas, a partir de tener estos valores. Por lo tanto, a la hora de defender la democracia y los derechos humanos en la región, no hay peros. No podemos decir que Nicaragua no es tanto una dictadura, que Venezuela no lo es, que Cuba tampoco. Hay que tener una condena firme en esos temas. También si del otro lado hay un avance y no sé, algo en contra de un gobierno de izquierda y que afecte la voluntad popular de aquel país, del mismo modo hay que tratarlo. Por supuesto. El tema de la Carta Democrática. La Carta de la Democrática de la OEA y la Carta Interamericana, en la cual nosotros nos basamos y estamos suscriptos. Y te lo digo por 2 razones, tanto la convicción como la conveniencia. ¿Por qué? Porque ser parte de una región de paz y la democracia hacia una región de paz entre los países que forman parte de la región, hacia los intereses y a las potencialidades de desarrollo en el continente del que somos parte. Es una ventaja regional, decimos. Una ventaja regional. Hay una serie de recursos estratégicos que esta región tiene para darle al mundo. Minerales, energía, alimentos, que solo van a desarrollar todo su potencial en la medida que también formen parte de una región de paz. Entonces, valores en eso. ¿Por qué crees que no se puede pasar a lo concreto? ¿Por qué siempre señalamos el caso brasileño? Se complicó en los últimos años el caso brasileño, ¿no? Pero el caso brasileño de ese palacio de Piedra Rosa, Itamaraty, que a pesar de los vaivenes políticos de quien ocupe el Palacio del Planalto, es decir, la presidencia del Brasil, hay lineamiento de política exterior permanentes en el Brasil. En los últimos tiempos cambiaron un poco eso por la grieta enorme entre Lula y Bolsonaro, entre los bandos de la política brasileña. ¿Por qué crees que en la Argentina no podemos traducir un discurso que es similar en contenido a prácticas concretas? Porque muchas veces esas grandes líneas rectoras que todos comparten quedan quedan cautivas de una discusión más chiquita, una discusión, si vos querés, de especulación coyuntural, donde muchas veces la clase política privilegia ciertos posicionamientos que tienen más que ver o con la coyuntura o con una mirada ideológica, en lugar de poner primero estos intereses que son permanentes. Ustedes saben muy bien que en la diplomacia no hay socios permanentes, lo que hay es intereses permanentes. Los socios pueden ir cambiando, porque lo que van cambiando son las circunstancias. Tenemos hoy una guerra en Europa que ha cambiado totalmente las circunstancias y ha hecho también que cambiemos nuestros socios comerciales. Muchos países que tenían una intensa relación comercial con Rusia no la tienen hoy porque justamente cambiaron las circunstancias. Lo que no puede cambiar, Luis, son los intereses, porque los intereses son permanentes. Esos no varían. Mirá, hay una frase que yo aprendí en un pequeño país muy chiquitito de 250.000 personas, donde fui embajador antes que ser embajador en Suiza, que es Barbados, que es un país muy pequeño, pero que tiene una líder impresionante, una líder muy fuerte que se llama Mia Mottley, que es un ícono mundial en varios temas, entre ellos el medio ambiente, el cambio climático. Y Mia Mottley una vez me dijo una frase que yo quisiera siempre adaptar a la política exterior argentina, y es: amigo de todos, satélite de nadie. ¿Qué otros temas crees que deberían incluirse en la lista de políticas de Estado en materia de relacionamiento de la Argentina con el mundo? El más importante en los objetivos o los temas de política exterior son correctibles o tienen que adecuarse al momento del mundo. Se pueden ir modificando. Tienen que irse modificando, porque el mundo cambia. Pero, digamos, el tener una política compartida
no solo de la Cancillería responsable del comercio internacional, que de algún modo lo comparte con las áreas económicas, pero tendría que ser con las entidades empresariales, con las entidades sindicales, tener un sustrato común de qué queremos hacer con nuestro comercio exterior y a dónde lo queremos llevar y cuáles son nuestras oportunidades. Y eso no lo estamos haciendo. O sea, interpretar el comercio exterior como una ventaja, como una oportunidad. Como una necesidad, que nos dé lo que estamos esperando. Lo que necesitamos. Plata. Y para hacerlo, la plata no viene gratis y hay que decidir y apoyar a unos y a otros. Como dicen hoy los norteamericanos, ustedes viven criticándonos permanentemente, pero permanentemente vienen a Washington a tocar la puerta. A pedir plata. Claro. Entonces, pero pónganse de acuerdo. Hagan lo que quieran. Digamos, Estados Unidos no nos necesita en forma alguna en su lucha global a nosotros. Pero ya que vienen, no me salgan después diciendo las barbaridades que dicen de nosotros. Inclusive los chinos, que son los grandes otros prestamistas. Los chinos tienen un sentido acendradísimo de su lugar en el mundo. Y viendo lo que hacemos con otros grandes actores, los chinos, si hubiera que ir a la guerra mañana y alguien dice, che, como le prestamos tanta guita a la Argentina, pidámosle ayuda, el Comité Central va a decir, no, pare la mano tallador, porque puede que no se den vuelta. No, se den vuelta en el medio de la batalla. Claro, Entonces, claro. somos un socio no confiable. ¿Sos optimista de lo que viene? A ver. En esta materia me refiero, o en general. Podemos tener, digamos, para poder construir el país que la gente está pidiendo que surja, vamos a tener que tener también una mayor estabilidad en el frente externo. Pero nos va a costar en el corto plazo definir el país que queremos, que también se traduce en materia de política exterior. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. No es gratis los errores que hemos cometido. Muchas gracias, Jorge. Por favor.